Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero, acá en la pantalla de CNN Chile y todas nuestras plataformas digitales, entre ellas, por supuesto, CNN Chile Radio, cuya aplicación ya está en Google Play para dispositivos Android. Ya estaba también para Apple, así que los tenemos todos. Hora de definiciones se viven en el plano local e internacional. En lo nacional, mañana se vence el plazo de inscripción para las candidaturas a las elecciones de octubre próximo. Ajustes de última hora le han puesto suspenso a este proceso electoral, sobre el cual hablaremos esta noche con una de sus protagonistas, la actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Cárcel de alta seguridad, delincuencia y relación con el gobierno serán parte de la agenda. En el exterior, el mundo tiene los ojos puestos en Venezuela, donde a esta hora se esperan los resultados de la elección presidencial en una jornada de alta participación. Tendremos cobertura especial a estos comicios. Contingencia repleta de temas de momento y todo esto ahora, en este momento, parte Tolerancia Cero. Mónica. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Eduardo Sepúlveda también, panelista habitual de Tolerancia Cero, y a nuestra invitada, la primera de nuestras invitadas, porque vamos a estar también hablando de otras materias, la alcaldesa de Santiago, candidata además a la reelección, Iracy Hasler. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Mónica, Eduardo, Fernando, y a quienes nos acompañan. Un gusto poder compartir. Además, bueno, no nos acompaña hoy día Paula, porque me reemplazó a mí la semana pasada, y Carola Urrejola. Le mandamos saludos además, Carola, porque está enferma, así que por razones de salud no nos pudo acompañar hoy día, pero... Que se mejore luego nomás. Que se mejore además, breve nada más. Ya. Empezamos, inevitable, el tema de Venezuela. Quiero preguntarle cuál es su opinión con lo que está ocurriendo a esta hora, cuando el régimen de Nicolás Maduro insinúa que ellos ganaron. No lo dicen todavía, no están los resultados oficiales. Y la oposición denuncia que no se les ha dejado en muchos lugares tener las actas, que son la única forma que tiene la oposición, porque es una votación electrónica, de poder contrastar los resultados del régimen con lo que ellos van recogiendo, y que los resultados de ellos son efectivamente que ellos ganaron con lo que tienen hasta el momento. Bueno, yo creo que las elecciones se ganan o se pierden cuando se cuenta el último voto, así que yo espero que, tal como han señalado distintas actorías, podamos esperar los resultados y que el pueblo venezolano pueda decidir justamente su futuro. Y para ello creo que es fundamental esperar justamente los resultados electorales. ¿Se puede confiar en una dictadura en que dé los resultados reales? Bueno, yo creo que las distintas actorías se han presentado a las elecciones, creo que eso es importante, han presentado sus propuestas, sus miradas. Hay también distintos actores de observadores, observadoras, y creo que es fundamental que se pueda expresar justamente la voluntad del pueblo venezolano. Y yo le pregunto, no si es importante que se pueda expresar esa voluntad, sino si efectivamente esa voluntad en el contexto de un régimen como el venezolano se puede expresar. Eso es lo que le pregunto, justamente si es que aquello se produzca en esta jornada, por eso además hay distintas candidaturas que se han podido levantar, que han podido plantear sus propuestas, hay observadores también, y por tanto yo lo que espero es que sí, que se pueda justamente expresar la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano en este proceso electoral. Ahora, hay pocas observador independiente, alcaldesa, usted lo sabe, no se le, ni siquiera al expresidente de Argentina, Alberto Fernández, se le permitió entrar, no se le dio permiso finalmente a la Comisión Europea, tampoco con sus observadores. Lo vimos también con 2 senadores a todo esto. ¿A usted le parece que estas elecciones y todo este proceso electoral donde se inhabilita a la principal líder opositora cumplen con los estándares mínimos democráticos, todo este proceso? Mire, yo lamento, Mónica, que haya actorías que no hayan podido estar en el proceso como observadores, observadoras. Creo que lo que pasó con los senadores es algo que no es justamente lo que debiera ocurrir. En ese sentido, valoro que el gobierno chileno haya presentado justamente una nota al respecto. Y como les señalo, también la propia oposición ha presentado una candidatura, y en ese sentido yo espero que pueda expresarse y que pueda definirse una voluntad que sea mayoritaria. Cuando era diputado, en esta misma mesa, el entonces diputado Gabriel Boric, y también en los debates presidenciales, dijo que las elecciones en Venezuela no cumplían con los estándares mínimos democráticos. ¿Usted comparte o no comparte esa apreciación del ahora mandatario?
Claro, estamos justamente ahora en un proceso electoral, entonces yo lo que espero es que desde todos los espacios y particularmente desde Venezuela puedan todas las actorías poner de su parte para que haya un proceso electoral que refleje resultados que sean de la voluntad mayoritaria. Hay observadores, algunos lamentablemente no pudieron ejercer ese derecho, pero otros sí, y yo espero justamente que esto pueda llegar a un resultado, Mónica. Creo que eso es importante, más allá, que la democracia pueda expresarse en distintos lugares y en este caso espero que, y la oposición ha planteado también su candidatura, que puedan ser los venezolanos y las venezolanas quienes puedan justamente ahora, llevarlo adelante. Más allá de este proceso puntual, en términos generales, yo quiero saber si usted sigue admirando, como en el pasado expresó, a Nicolás Maduro, y si no es así, ¿desde cuándo y por qué dejó de admirarlo? Yo puedo agregar ahí un tema porque yo, como sabíamos que el viernes sabíamos que usted venía al programa y que hoy día iban a hacer las elecciones en Venezuela, yo me puse a buscar qué había dicho usted sobre Maduro y me encontré efectivamente con un tuit del día en que Maduro llega al poder, que usted dice: grande, grande Maduro, grande Venezuela y la patria grande, grande el socialismo en Latinoamérica y el mundo. Y hoy día, para venir al programa, lo busqué y no estaba, decía que había sido borrado. ¿Por qué lo borró, alcaldesa? No, yo no recuerdo algún tuit en particular, pero yo creo que hay justamente lo que usted señala, Mónica. Yo no tengo ninguna admiración en particular, al contrario, creo que hay profundas falencias democráticas en Venezuela y eso es un problema sin duda para la región y lo vemos expresado también en Chile y en la comuna de Santiago, donde hay una alta población venezolana que en nuestro caso no estamos a cargo de la frontera o de las decisiones que se tomaron anteriormente, incluso con visas especiales u otras, pero nos toca justamente como comuna me llama la atención ser parte de una política que implica inclusión, que implica la convivencia entre las distintas actorías y por tanto es un desafío también a las gestiones municipales justamente tener alta cantidad de personas que lamentablemente han salido de su país y eso sin duda que es doloroso. No, obviamente, porque no es una decisión, no es como que fueron a buscar, le ofrecieron un mejor trabajo y salieron, claramente van arrancando un proceso. Me llama la atención porque usted dice: yo no tengo ningún tipo de admiración por Nicolás Maduro, pero hay testimonios, no solo en tweets, sino que en declaraciones pasadas. Entonces, por eso quiero preguntarle en qué momento se produce su cambio de opinión, porque usted dice: hoy día no tengo ningún tipo de admiración, y entiendo ese punto que usted está haciendo. Y vamos a ir también a hablar de los migrantes, que es otro temazo, además en Santiago, 25% del padrón, si no me equivoco. Pero si usted dice: no tengo ningún tipo de admiración por Nicolás Maduro, ¿cuándo y por qué ocurrió eso? O sea, la verdad yo no tengo y no he tenido una admiración en particular por Nicolás Maduro y creo que eso se ha agudizado especialmente con muchos conflictos que ha habido y con lo que uno observa también de población venezolana que está en nuestros barrios, que está en nuestra comunidad y que ha tenido procesos que son duros y que nos han implicado también como administración municipal poder justamente acoger a muchos niños y niñas en nuestras escuelas básicas, en los liceos de la comuna, en el deporte incluso, que ha implicado que nuestros equipos se adapten, recojan cambios que son culturales, el kicking box y tantas cosas que son parte de lo que uno ha ido conociendo a propósito de que hay una gran cantidad de personas venezolanas que están hoy día en Chile. Desde ese punto de vista, alcaldesa, ¿cuál es la cantidad o más o menos, no solamente la cantidad, sino que la distribución y qué hace el venezolano, por ejemplo, que llega por ejemplo, a la comuna de Santiago a vivir escapando de la Venezuela de Nicolás Maduro? ¿Cuáles son las cosas en las que ellos participan? ¿Cómo se internan en la lógica ciudadana de una ciudad y de un pueblo totalmente distinto como somos los chilenos? Sí, somos efectivamente pueblos distintos, que tenemos culturas, diversidad y en nuestra comuna trabajamos con vecinos y vecinas que son de distintos lugares y efectivamente una alta cantidad de población migrante y una alta cantidad de personas venezolanas, también de otras naciones como de Colombia, de Perú, que es una migración mucho más antigua, sobre todo en los años 90 ha llegado la población peruana. Hoy día tenemos muchos más niños y niñas que son hijos de peruanos o peruanas y que son chilenos, nacidos en Chile y por tanto eso es parte de una comunidad que es diversa. Se integran sin duda a distintos espacios,
tanto a las comunidades educativas, a los servicios de salud y sociales que tiene el municipio, y también lamentablemente, y como lo ha señalado por ejemplo anteriormente el actual subsecretario Monsalve, también ha habido personas que lamentablemente han entrado con otros fines a nuestro país. Me refiero a bandas organizadas, o el subsecretario Monsalve lo decía incluso con el Tren de Aragua. O sea, eso sin duda que son dificultades muy graves. Quizá que usted la debe expresadas. conocer mejor que otros alcaldes. ¿Qué tanto de la inmigración venezolana acá, que sale arrancando presumiblemente de un gobierno que no les gustaba, qué tanto de eso efectivamente se transforma en violencia delincuencial en Chile? Sí, mire, yo creo que como en todos los pueblos y también el pueblo chileno, la mayoría de las personas obviamente buscan tener un trabajo que sea honrado. Sin embargo, lamentablemente hemos visto en nuestro país y en nuestra comuna cómo hay muchas bandas organizadas y varias de ellas vinculadas justamente a los procesos migratorios que se han tomado distintos lugares. Tanto así que nosotros hemos tenido que generar una estrategia innovadora en la comuna de Santiago de quitar el control territorial que han tenido bandas organizadas, sobre todo en el sector de Barrio Yungay, de Mata Sur, de Franklin, y ya hemos de hecho recuperado 69 casas que estaban tomadas por la delincuencia y el crimen organizado. Es decir, quitar un control. ¿Cuántas casas? Que habían 69 inmuebles ya, de hecho hicimos una denuncia de 85 inmuebles. Ya llevamos 69 recuperados y eso ha sido muy significativo para la reducción de homicidios que ha tenido la comuna de Santiago en un 56%. ¿Qué significa recuperar un bien Significa, humano? primero que todo, denunciarla en un trabajo en la mesa jurídico-policial que llevamos adelante como municipio con carabineros, policía, investigaciones, fiscalía y delegación presidencial. Luego del proceso investigativo nosotros vamos y desalojamos esos inmuebles utilizando distintas herramientas y los devolvemos a sus dueños, porque la gran mayoría de los casos tienen un dueño que perdió control de este inmueble. Por ejemplo, uno de los más llamativos ha sido sin duda el lugar que se llamaba por muchas actorías la Ciudad de Dios, en el sector de Barrio Yungay. Y ahí hablábamos justamente de bandas organizadas, de tenencia de armas, de homicidios que se daban en el entorno y por tanto de quitar este lugar y devolverlo en este caso a los dueños que ya tienen un sistema de vigilancia, etcétera, para poder evitar que se retome, y también con una estrategia al municipio. Nosotros vamos 3 veces al día en nuestros turnos de seguridad a revisar cada uno de los inmuebles que hemos recuperado. Como lo hicimos también con 2 sitios heriazos, uno en Fray Camilo con Santa Isabel, que no tenía dueño, que lo pusimos en el diario oficial, etcétera. Ese sí ¿Alcaldesa? lo pudimos transformar en una plaza abierta para nuestra comunidad. Todo esto que usted cuenta, alcaldesa, por supuesto generan una sensación que lo sienten sus vecinos de inseguridad, ¿cierto? Y el gobierno ha tratado de hacer frente a esa inseguridad después incluso de estas balaceras y estas muertes terribles en muy pocas horas que han impactado mucho al país. Y el gobierno trata de dar señales de que está haciendo cosas y con una sensación de premura, por supuesto, porque esto es urgente, y plantea el tema de construir una cárcel. Y claramente usted ha dicho, por supuesto, que no está de acuerdo, las encuestas dicen que no es una medida muy popular, etcétera, etcétera, eso se entiende perfecto. Pero en una situación de premura, con todas las posibilidades y las alternativas que están arriba de la mesa, claramente la ampliación o la construcción de la cárcel, el plan del gobierno, en un centro que ya está lleno de recintos carcelarios, parece, en términos, le digo de nuevo, de urgencia, de premura, parece la solución más clara porque cualquier otra posibilidad son años. La verdad es que no lo vemos así, Eduardo, no parece una buena solución, al contrario, es pensar que una posible cura sea peor que la enfermedad. Hoy día tenemos una premura sin duda en avanzar en la ley de inteligencia, en el combate directamente a los homicidios y al crimen organizado. Y también es importante contar con una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, eso debe ser en el marco de una política coherente. Lamentablemente, la medida de instalar esta posible cárcel, primero nueva cárcel, después se habla de ampliación, eso habla también de una medida lamentablemente improvisada del ministro Cordero que puede tener consecuencias para los próximos 100 años y más de nuestro país. Y hablo del país,
Pero no solo de los vecinos y improvisar? vecinas, sino que también del Estado chileno, de su capital, de sus centros urbanos. Sí, pero lleva mucho tiempo el gobierno en esto. Se han aprobado leyes que permiten la ampliación de recintos carcelarios. El propio presidente de la República dijo que esto no era improvisación. Y efectivamente se le ha visto al ministro durante meses en esto. ¿No parece ser una improvisación, alcaldesa? A ver, cuando el ministro estuvo, de hecho, en este mismo programa y también en otros programas, hablaba del problema carcelario y nunca mencionó que eso pudiera ser en la comuna de Santiago. Cuando habla primero el ministro señala que esto es una nueva cárcel y días después señala que es una ampliación. No hay ningún informe técnico sobre la mesa, lo han planteado así los diputados, diputadas, senadores también de manera transversal. Y por tanto, yo entiendo que hay una política general de avanzar en mayor seguridad y eso debe ser de la mano con políticas coherentes y no traer más inseguridad a nuestros centros urbanos. Parece hasta cierto punto de vista, alcaldesa, parece relativamente lógico el que si que existe ya una cárcel en un determinado lugar y hay espacio para poder ampliarla, por ejemplo, parecería relativamente lógico hacer eso antes de crear toda una situación, una infraestructura y toda una serie de permisología y toda una serie de cosas de una cárcel en otro lado. Yo entiendo que a todos les gustaría que existieran cárceles para meter a los delincuentes, pero nadie quiere tenerlo en su comuna. Pero en algún momento dado eso hay que resolverlo. Pensar, Fernando, que eso pudiera ser lógico tiene que ver con pensar en zonas de sacrificio para la delincuencia y el crimen organizado. Y eso no puede ser la comuna capital de nuestro país, los centros urbanos, afectar a toda la región metropolitana y a todo Chile. Y eso lo ha entendido la población en general. Usted mencionaba justamente las encuestas. La gran mayoría del país entiende que no tiene sentido pensar que esto se construya en el centro urbano. Ya tenemos, como usted señala, el 20% de la población carcelaria del país. Es decir, no estamos hablando de una comuna que no tiene cárceles. Lo que decimos es no más cárceles para los centros urbanos. Cuando se construyó la expenitenciaría, esto no era justamente en el centro. ¿En qué está pensando usted cuando piensa no en los centros urbanos? Entonces, ¿dónde? Porque el gobernador Orrego, que el candidato a gobernador además que usted apoya, dice que tiene que ser en la región metropolitana. Bueno, el mismo gobernador hoy día leía también parte de sus declaraciones y señala que no le hubiera gustado justamente pensarlo en los centros urbanos y en esta ubicación. Hay distintas propuestas que han puesto sobre la mesa diferentes actorías. La diputada Lorena Fríes ha hablado justamente de Punta Peuco y todo el sector aledaño, que son grandes hectáreas que podrían tener, por ejemplo, un aislamiento justamente, como lo señalaba también el exministro de Justicia, Isidro Solís, la necesidad de un aislamiento del lugar. Sí, usted sabe que se abastecen con camiones aljibes en Punta Peuco. Y hay posibilidades, por ejemplo, de estudios de generar un ducto de agua. Entonces, cuando pensamos en políticas que van a influir, claro, pero estamos hablando de políticas que van a influir no solo 10 años, 50 años, ahora, 100 años, puede ser un daño irreparable. Se ha hablado, disculpe, Mónica, a propósito de su pregunta, se ha hablado también, por ejemplo, de la construcción de una cárcel en Calama, hacerla inmediatamente de máxima seguridad, si es que ya se está pensando algo de ese tipo. El diputado Gonzalo Vinter ha hablado de Lo Barnechea y los terrenos que tiene. Entonces, yo lo que hago es un llamado al ministro. Por ejemplo, que sean Lo Barnechea? Yo lo que hago es un llamado al ministro a abrir las opciones y no cerrarse con una alternativa que generará un daño irreparable para la ciudad de Santiago y para el país. Algunas cosas. ¿Usted cree que si no hubiera habido ese fin de semana horroroso, porque en eso estamos todos de acuerdo, de asesinato, el gobierno hubiera anunciado esta cárcel? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? En ese sentido. No está cárcel en este lugar, porque yo entiendo que hay una necesidad, Mónica, pero de una cárcel de máxima seguridad, pero se ve justamente, y por eso yo lo he dicho, y sé que a varias autoridades no le ha gustado, pero yo así lo he visto, que ha habido una situación que ha sido de improvisación en el lugar particular donde se podría emplazar esta cárcel. Pero usted está diciendo algo más fuerte todavía. Usted está diciendo, si no hubiera sido que ocurre ese fin de semana horroroso de asesinato, no hubiera anunciado en este momento y en esta manera una cárcel, el Ministerio de Justicia y el gobierno, por ende. ¿Alguien antes de ese fin de semana habló con usted para decirle de una idea o proyecto de cárcel en Santiago? Nadie. ¿Ni de máxima seguridad ni de ampliación? Ninguna de las dos. Una vez producido ese fin de semana, antes de que se anunciara públicamente, ¿alguien habló con usted antes de que saliera el gobierno a decir la idea es que sea en Santiago?
Mire, Mónica, yo lamento esto en forma y fondo. En el fondo lo hemos hablado y es lo más importante, que aquí no debiera haber una cárcel de máxima seguridad, traer a los criminales más peligrosos a pleno centro de Santiago, y eso es una afectación para el Estado chileno en su conjunto. Pero también en forma, efectivamente, esto no ha correspondido. Yo creo que eso habla también de una manera improvisada del ministro de Justicia. Antes de salir a hablar. Yo inmediatamente cuando empiezan a salir las primeras noticias de filtraciones de que la cárcel podría ser en la comuna de Santiago, yo misma tomé contacto, obviamente, con distintas autoridades de gobierno, y particularmente tuve la oportunidad de hablar con el ministro Cordero cuando ya tenía convocado un punto de prensa para la 1:30 de la tarde. Entonces, efectivamente, antes de aquello tuvimos una conversación. Pero fui yo quien tomó la iniciativa de contactar justamente al gobierno. Ahora, lo que me llama la atención es, usted dice, fue una improvisación por parte del ministro Cordero, pero el ministro Cordero no se manda solo. El jefe del ministro Cordero es el presidente de la República y hay un Ministerio del Interior también. ¿No hay una falta de coordinación de todo el gobierno con una alcaldesa y que además no una alcaldesa de oposición? Yo creo que aquí tanto el presidente como la ministra de Interior han planteado distintas medidas que van en la línea correcta de tener más seguridad. La ley de inteligencia, control de armas, sin duda que son elementos clave. Y particularmente el presidente también habló de una cárcel de máxima seguridad. Pero quien define el lugar en particular y quien sale a plantearlo es el Ministerio de Justicia. Yo creo que es en ese punto donde hay un problema que es grave y que yo he llamado públicamente y también internamente a que se reevalúe por el bien de Chile. El ministro de Justicia. No, sin duda, pero aquí hay una decisión también que se ha planteado como si fuera una decisión técnica desde el Ministerio de Justicia, que yo creo que está equivocada. Y no lo creo solo yo, Mónica. Alcaldesa. Lo dicen los expertos urbanistas, lo dice la experiencia internacional. Disculpe solo un segundo, Fernando. El mismo ministro de Justicia ha hablado de la experiencia italiana. Y hablan de la cárcel italiana, etcétera, pero no mencionan que está a más de 100 kilómetros del centro de Roma. Entonces creo que tenemos que mirar la experiencia internacional, la mirada de los urbanistas, la mirada de la ciudadanía en que todo Chile, no solo una comuna, no solo los vecinos, todo Chile plantea que no es el lugar indicado para una medida que sí es necesaria, tener una cárcel de máxima seguridad, pero no afectar justamente a nuestros espacios de la capital. En las interpretaciones que han habido respecto del momento, el lugar donde se ha propuesto esta cárcel, hay una interpretación que empezó a correr como reguero de pólvora en un momento dado, que dijo, ¿saben qué? Aquí parece que hay un intento de lesionar las posibilidades de reelección de la alcaldesa, porque esto se tira justo antes de las elecciones municipales, que genera un movimiento y, como no, los vecinos no van a querer que esto ocurra en su comuna. Bueno, una de las opciones que tienen es considerar de que usted, que es parte de la coalición gobernante, bueno, es tan responsable como todo el gobierno y por lo tanto la afecta directamente en sus posibilidades. Mire, yo no hago sobreinterpretaciones de esto, creo que aquí hay una decisión, hay una decisión, se pueden decir muchas cosas, pero aquí hay una decisión que es importante y que hay que mirar de manera responsable y de manera coherente de las políticas públicas que tiene que hacer nuestro país. Y en eso mi postura ha sido clara y no es solo mía, es unánime del Consejo Municipal, que aprovecho también de valorar, es unánime de los vecinos y vecinas también, en que podamos defender justamente que tomemos decisiones que sean buenas para Chile en lo inmediato y también en el largo plazo. La teoría opuesta es la de Mario Desbordes. Hoy día en el Mercurio. Hoy día en el Mercurio, ¿no? Que dice que lo ha dicho, lo dijo un par de veces en la semana, que esto podría ser un tongo, digamos, para favorecer su reelección, que es la otra posibilidad, digamos. Que en el fondo usted saliera como que usted quedara y tuviera la oportunidad de desplegarse como la defensora de la comuna y que lo único que le daba confianza es que todavía el ministro de Justicia sostenía que no se cambiaba la decisión, pero que si se cambiaba a lo mejor era un tongo para ayudarla. No, me parece eso ya un poco delirante, la verdad. Aquí estamos hablando de decisiones que son serias. Estamos hablando del problema de seguridad que enfrenta nuestro país, del problema de cómo ha cambiado la delincuencia al crimen organizado y de cómo tomamos decisiones urbanas que sean lo mejor para nuestro país en el futuro y que no tomemos decisiones que podamos lamentar en 100 años más. Y por tanto, ese ha sido nuestro planteamiento unánime, transversalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados también, de todos los partidos, no solo de la izquierda o la derecha. O sea, aquí hay una mirada que es común, que es transversal. Tomemos decisiones que sean lo mejor para Chile y en ese sentido nuestra mirada es clara y nuestro planteamiento es
que se reevalúe y que se tome una buena decisión para nuestro país. ¿Cómo están las relaciones suyas con su partido, el Partido Comunista? Bien. ¿Sí? Porque se han visto discrepancias, fíjese. Hay una discrepancia con el tema Venezuela. Usted dice que no tiene distancia de Maduro, en fin, aquí hizo una declaración bien clara respecto de que usted no es fan de Maduro. Y sin embargo, hoy día el presidente de su partido salió a decir que espera que gane Maduro, etcétera, etcétera. Con el mismo tema de la cárcel, la ministra Vallejo ha sido muy clara en defender la cárcel. El propio Partido Comunista también no ha tenido la misma posición suya. Entonces da la sensación de que usted está en líneas distintas con su partido. A ver, primero que todo, aquí hay un planteamiento que es desde la ciudadanía y transversalmente desde distintas miradas políticas de defender un espacio urbano, que es además la imagen de Chile al mundo, que son nuestros espacios centrales, que no es solo donde vivimos más de 540.000 vecinos y vecinas, sino que vienen 2 millones de personas todos los días. Y esa ha sido justamente la defensa en torno a que una nueva cárcel o ampliación, como han llamado ahora, pero que la verdad pareciera ser que sigue siendo una nueva cárcel, que usted es una no se figura del instale Partido Comunista. acá. Sí, pues usted Ahora, es una figura del Partido Comunista y usted oponiéndose tanto a esto, yo me imagino que algunos en el partido dirán, oye, esto le va a hacer mal al partido. Ahora, porque en siendo general una la gente mirada quiere... ciudadana, Eduardo, yo he visto una mirada común en el Partido Comunista en esta línea, en la defensa justamente de que no se afecten los centros urbanos, y eso lo discutíamos también este fin de semana que hubo pleno del Comité Central. Y por tanto yo no interpreto de la manera que usted dice los dichos del presidente del Partido Comunista. Creo que él lo que hace es afirmar justamente que aquí hay una mirada que no es de partidos versus gobiernos, sino que es justamente una mirada ciudadana transversal que tiene que ver con defender los centros urbanos. Alcaldesa, estos reos más peligrosos, independiente de donde esté la cárcel, ¿usted es partidaria como algunos de que no tengan derecho a visita? A ver, los distintos elementos... Lo decía Orrego, ¿eh? Orrego decía que algo distinto que no habíamos escuchado de repente en alguien del oficialismo, que había que ser más estricto el régimen penitenciario para estos reos de alta peligrosidad y que no tuvieran derecho a visita, que a todo esto es lo que han planteado algunos cuando se les dice, bueno, es que esto, si los mandan a un lugar completamente aislado y nadie los puede visitar, estamos en la línea porque no les importa. ¿Usted cree que no deberían tener derecho a visita ni contacto con nadie? Yo creo que debe ser mucho más estricto el régimen que sigan justamente personas que son peligrosas para nuestro país a este nivel y que pueden estar obviamente articuladas con otros y otras que pueden seguir, como lo hemos visto no solo en nuestro país, sino que también de la experiencia que hay en el mundo, que hay personas y bandas que siguen actuando incluso a pesar de estar en prisión. Y eso obviamente hay que evitarlo. Para eso hay muchas cosas que deben revisarse. El tema de las visitas, sin duda, sí se hacen, tienen que ser mucho más acotadas que lo que tiene cualquier otra persona que puede estar privada de libertad, porque aquí lo que hay que buscar es que se quiebren justamente las posibilidades de continuar generando articulaciones desde el crimen organizado. El ministro de Justicia dijo aquí también que el Estado de Chile, por ende el gobierno, se entiende, controla 100% las cárceles en Chile. ¿Usted comparte esa impresión? Bueno, si vemos distintos elementos del último tiempo como motines, vemos que al menos hay un desafío de generar un mejor control todavía. Y si vemos lo que pasa en torno a la expenitenciaría y al mayor complejo carcelario que tiene nuestro país, que está muy cerquita donde nos encontramos en este momento, vemos que al menos hay vínculo desde el exterior hacia el interior con lo que muchas veces se llaman los peloteros, que es mandar droga directamente hacia el interior de las cárceles, y por tanto yo creo que tenemos desafíos y son justamente los que afectan a los vecinos y vecinas. A propósito de cárceles, hay un tipo de preso al que se le llama primerizo. Primerizo es aquel que cae preso en cárcel por primera vez. No tiene antecedentes para atrás y normalmente los primerizos pueden ser, muchos de ellos son menores de edad o gente muy joven. ¿Existe algún tipo de programa, alguna calidad cualquiera de intento de rehabilitar a presos? ¿O básicamente todo lo que se hace es meterlos en un lugar para que no puedan salir? Yo creo que usted toca un punto que es muy importante y que es algo en lo que debemos avanzar en nuestro país.
aquí la reinserción lamentablemente no ha sido algo que como Estado chileno nos hayamos podido tomar hasta el día de hoy de la manera seria que requiere, porque justamente es fundamental generar esas políticas, generar oportunidades para que una vez que esas personas salgan puedan insertarse en la sociedad, puedan insertarse laboralmente también y por tanto salir de una lógica que si no pudiera transformarse lamentablemente en círculos de la delincuencia y de la violencia. Y por tanto yo creo, Fernando, que ese es un elemento clave y me gustaría también que pudiéramos justamente avanzar como país en políticas claras y profundas de reinserción. Oiga, un elemento clave, alcaldesa, usted se va a inscribir mañana como a la reelección y la pregunta es quiénes van a poder votar o no por usted. Y estamos hablando entonces si van a ser todos los electores o van a ser solamente los ciudadanos chilenos y no los extranjeros. De eso se trata el veto que el gobierno presentó. ¿Usted es de la idea de que voten todos los electores o solamente los chilenos en términos de multa, por supuesto? Primero que todo, estoy ya inscrita, así que muy contenta de poder encabezar un proyecto de transformación de la Comuna de Santiago hacia la reelección con una unidad, una transversalidad, no solo de 9 partidos exactamente, ¿cuándo? Sino que directamente me inscribí justamente este fin de semana y no solo con apoyo de los partidos de manera transversal, sino que también de organizaciones sociales, barriales de la Comuna de Santiago, así que contenta de asumir un nuevo desafío para profundizar políticas de cambio en nuestra comuna, seguir recuperando el espacio público para nuestra comunidad, políticas de cuidados que han sido innovadoras y por tanto eso es parte de lo que queremos seguir realizando en la Comuna de Santiago. ¿Todos los electores o prefiere que sean solamente los chilenos? A mí me parece que todos y todas deben tener derecho a voto y eso es un elemento fundamental, que todos los vecinos y vecinas puedan tenerlo. La multa en particular y el monto de la multa en particular es un elemento que debe ver el Congreso con el Ejecutivo. Yo voy a ser incumbente en este proceso y por tanto con las reglas que se establezcan creo que tenemos todas las condiciones de ganar para poder profundizar un proyecto de cambio después de tanto abandono, violencia que tuvo la Comuna de Santiago. Hoy día estamos avanzando y queremos avanzar más, así como generamos el cierre perimetral del sector 2 del Parque Los Reyes, queremos poder completarlo porque ha sido una política que lo ha reabierto para la comunidad, así como instalamos el destacamento Santiago Seguro en casco histórico, queremos hacerlo también en Santa Isabel, en Yungay, Brasil, entre otras políticas de transformación. Porque usted sabe que no da lo mismo, porque usted cuando salió electa votaron unas 120.000 personas el 2021, usted ganó por menos de 4.000 votos de diferencia. Resulta que hoy día podrían votar 360.000, o sea, 3 veces más gente, y las encuestas dicen que un tercio más o menos, entre el 28 y el 30% de los electores son extranjeros, y las encuestas dicen que entre los extranjeros Mario Desbordes la duplica a usted en intención de voto, por lo tanto no es lo mismo si votan solo chilenos o chilenos más extranjeros. Mire, yo creo que lo importante, Eduardo, es el derecho a voto y que todos y todas puedan votar, todos los vecinos y vecinas de la Comuna de Santiago, y será muy bienvenida la más alta participación. El monto de la multa y esos elementos yo creo que corresponde justamente a una discusión en otro espacio, pero lo más importante es que todos los vecinos y vecinas puedan votar. Yo en los distintos escenarios lo que veo con los números y también lo que veo en los barrios es que tenemos mucho apoyo para continuar en un proceso que ha sido de recuperar Santiago y de avanzar en nuestros derechos. Dos cosas. Uno, respecto a ese punto, tal vez hay que hacer un poquito de contexto, pero en el momento en que se estaba discutiendo no ponerle multa a los extranjeros respecto a ese punto, o bien el tema de haberlo dejado con una multa de 33.000 pesos, no ha calificado, muchos dicen mucho más, en el piso bajo de lo que puede llegar a ser una multa, se dejó de 33.000 pesos, y sabiendo que son el 25% los extranjeros del padrón en Santiago, puedo estar equivocado, usted me corrige si no es así, pero más o menos 25%. Lo que dijo hoy día en el Mercurio uno de sus contendores, Mario Desbordes, es que esta era la ley Irací-Hasler, que estaba hecha y digitada desde el segundo piso de la moneda, obviamente se entiende, para que no votaran a esos extranjeros, y dijo además que es porque a usted, son las palabras de Mario Desbordes, la veían como una aliada de Maduro, que representaba lo que los obligó a irse de su país. ¿Qué le responde usted? Bueno, nuevamente un planteamiento bien delirante, Mónica, y yo creo que también habla un poco de desesperación.
Si dijéramos una ley ir así, creo que podríamos hablar de la recuperación de las casas tomadas, que de hecho ya es parte de un proyecto de ley que está aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora está en discusión en el Senado para que la mesa jurídico-policial con la cual hemos recuperado las 69 casas que estaban tomadas pase a ser una mesa que exista en cada comuna del país. Y así, desde Santiago estamos planteando políticas públicas a nivel nacional. Lo otro yo creo que son, la verdad, elementos de desesperación y que yo creo que hacen mal a la política. Yo esperaría que hablemos de la comuna de Santiago, que hablemos de las miradas que tenemos, del cariño que tenemos, que yo esperaría que tengamos todos y todas quienes aspiramos a justamente conducir la comuna barrial y capital. Usted ha dicho varias cosas de las que ha hecho, de las que planea hacer a lo largo de esta conversación, ¿no? Pero cuando hablamos de seguridad, usted también ha dicho a lo largo de la campaña, he visto las intervenciones que para usted la seguridad es una de las prioridades, también lo dice Mario Desbordes. Y cuando vemos los índices de delito, la verdad es que desde que usted asume hasta ahora, no son menos los delitos, son más. Por ejemplo, el 2020, 13.564 delitos violentos y hoy día son 21.803. Entonces mi pregunta es, ¿cómo responde usted a si Santiago hoy día es más seguro o menos seguro, sabiendo las competencias que tiene el municipio y las que tiene también el Ministerio del Interior? Entonces, sí, una pregunta muy importante, Mónica. Cuando se hacen los análisis justamente de seguridad en general de estos últimos años, se retira justamente el momento de pandemia porque afecta mucho a la revisión, pero aquí sí lo que vemos son el delito más violento, que son los homicidios. Tenemos una reducción que de hecho ha señalado el Ministerio del Interior, que es de las más significativas del país, de un 56% de los homicidios entre el año pasado y este año. Es decir, toda una curva que había ido subiendo desde la última década, afortunadamente y con trabajo conjunto, no solo del municipio, que ha llevado más allá su rol, sino que especialmente las policías, el Ministerio del Interior, el Plan Calle Sin Violencia y sin duda quitar este control territorial del narcotráfico y el crimen organizado, vemos una reducción significativa, pero que implica todavía muchos desafíos, sin duda, porque lo que queremos es tener una comuna cada día más segura. Y tuvimos una administración el periodo pasado, justamente del mismo partido del precandidato o candidato que usted señala, donde lamentablemente se instaló la violencia, la falta de una buena ocupación del espacio público, donde teníamos una plaza de armas que era noticia permanentemente. Y ustedes habrán visto que hoy día la plaza de armas ha sido recuperada con el destacamento Santiago Seguro, reduciendo en un 45% las incivilidades, reduciendo en un 59% el comercio informal o distintos delitos. Entonces, estamos avanzando y falta mucho, tenemos desafíos por delante. Y le vamos a invitar Reyes después. Fue sin duda un elemento muy clave también, y por eso le vamos a queremos invitar para que completar. confronten posiciones con Mario Desbordes, porque vamos a inaugurar entre otras con la Comuna de Santiago, los debates, así que esperamos que usted y Mario Desbordes estén dispuestos a estar acá, como estuvo la vez pasada, ahora con Mario Desbordes. Hacemos una pequeña pausa, pero les quiero informar que de acuerdo a unas encuestas de Exit Poll de Edison Research, que es un gran abastecedor de encuestas, lo que están diciendo hasta ahora es que estaría punteando Edmundo González con 65% y Nicolás Maduro con 31%. La y información el presidente Boric acaba de tuitear. Sí, veamos eso antes de irnos a la pausa. Vamos a mostrar justamente el posteo en X que mencionaba Eduardo, es el del presidente de la República, y dice: la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país, Chile, es parte, no aceptaría otra cosa. También, digo tuiteado porque no se le queda pegado que es Twitter, pero es X. Ha puesto en X también una opinión el canciller Van Claveren, también diciendo que como gobierno de Chile hacemos un firme llamado a que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada y que se garanticen los resultados de esta elección presidencial. Se viven horas decisivas en Venezuela y la democracia debe primar ante todo. Muchas gracias, alcaldesa, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos y todas. Volvemos en un ratito con más información sobre lo que está pasando en Venezuela.
Synersis, premiado por Innovación TI en su trayectoria de 25 años. Somos el representante LATAM de ProactivaNet, el aliado estratégico para tu negocio. Tiene 15 certificaciones PeopleCert y 16 procesos ITSM certificados por Pink Verify. Es la mejor plataforma para inventario de activos, TI y mesa de ayuda. Consultas en www.synersis.cl. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Ana se quedó en este increíble hotel y pagó esto por su habitación. Caro encontró el mismo hotel en Trivago y pagó mucho menos. Trivago compara ofertas de hotel de los principales sitios de reservaciones para que puedas encontrar la mejor promoción para ti. Hotel Trivago. Este domingo 28 de julio, Venezuela vive la elección más crucial de los últimos 25 años. 21 millones de personas, en el país y en el exterior, convocados a definir su futuro. Nicolás Maduro busca la continuidad de su mandato después de 11 años en el poder, enfrentando al líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González. CNN Chile, con toda la actualización de esa jornada en una transmisión multiplataforma. CNN Chile, siempre. Hola, soy José Miguel Mardones y ahora te contaré cómo y dónde puedes escuchar CNN Chile Radio. En nuestro renovado sitio de noticias, cnnchile.com. Al entrar, cliquea la opción que dice CNN Chile Radio y te conectarás automáticamente a nuestra transmisión en streaming. Con la mejor música, nuestros programas exclusivos y la actualización permanente de las noticias. Además, verás bajo nuestro player los podcasts con nuestros programas y secciones y así revivir los contenidos más destacados de CNN Chile. Y ya está disponible en App Store la nueva aplicación de CNN Chile para todos tus dispositivos de Apple. Pronto en Google Play. Somos CNN Chile Radio y te acompañamos siempre. Para crecer hay que opinar. Para opinar hay que estar informados. Y si estamos informados, podemos debatir todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Este lunes, toda la información sobre la inscripción de candidatos para las elecciones de octubre con el análisis de Marta Lagos, Marco Moreno y Hugo Herrera. Lunes, 22:30, CNN Chile. Siempre. Estamos de vuelta. Vamos a presentar de inmediato a nuestra próxima entrevista. Felipe Cas, senador de la República, y todo lo que le pasó lo vamos a conversar en tu frustrado viaje a mirar, ser veedor de las elecciones en Venezuela. Pero yo insisto que entendemos de que están en estos momentos produciéndose una serie de informaciones de distinto rigor sobre la elección, y por lo menos las 2 o 3 que hemos visto hasta ahora han sido básicamente a favor de Edmundo González, no de Nicolás Maduro. Sí, todavía tenemos información para actualizar. Las encuestas son encuestas a boca de urna, claro, de más temprano, que las hemos contado durante la jornada, pero a este momento la información hasta ahora es que la oposición venezolana mayoritaria, es decir, la candidatura de Edmundo González, respaldada evidentemente por toda esta mesa unidad democrática y por Corina Machado, que no pudo inscribir su candidatura, si lo sabemos, están reunidos en el mismo lugar tratando de chequear qué es lo que pasa con las actas. Las actas son los papeles que les permiten tener ellos la constancia y comparar lo que diga el sistema electrónico con la votación real. Están denunciando y han denunciado que no se les deja ingresar y no se les dejó ingresar para tener estas actas en muchos locales de votación. Esa es la denuncia en estos momentos de la oposición. ¿Y qué dice María Corina Machado, además, a través de su cuenta de X? Ella dice: venezolanos, esto es hasta el final, eso significa quedarnos en todos los centros de votación hasta contar los votos y tener las actas. Haremos respetar la verdad y respetar la soberanía popular. Por otro lado, Diosdado Cabello, desde el régimen, desde la dictadura, dice que están esperando y que hay que esperar los resultados y respetar también esos resultados, que están esperando, dicen, los resultados todavía desde el Palacio Miraflores
Esa es la información, mientras tanto el canciller Van Claveren como el presidente de la República, Gabriel Boric, han dicho que se deben entregar los resultados. Dice, de hecho, el presidente de la República, como se los comentamos recién, la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela debe ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país, Chile, es parte, no aceptaría otra cosa. Entonces, en estos momentos se está a la espera de que se entregue el cómputo por parte del Comité Nacional Electoral y la oposición está reclamando que les dejen tener en todos los locales de votación esas actas para poder ellos también certificar que dichos resultados sean los reales, mientras supimos que el jefe de campaña de Nicolás Maduro dijo que no podía decir aún los resultados, pero que le vieran la cara y sonrió. Felipe Cas, ¿tú ibas a ir a Venezuela? Fui. O sea, me refiero, ibas a entrar, ibas a ser parte de toda la operación y tuviste problemas para entrar. Sí, efectivamente fuimos invitados por Edmundo González, una invitación oficial al Senado de Chile, a distintos senadores. De hecho, invitaron también a muchos de oficialismo chileno. Y unánimemente el Senado en su régimen interno decidió aprobar que fuéramos Francisco Chaguán, Rojo Edwards y yo. Francisco Chaguán finalmente se fue con el presidente Boric a la gira y viajamos los dos que teníamos la autorización aprobada. Hablé de hecho con el embajador Gasmuri, previo a ir, hablé incluso con el ex senador Alejandro Navarro, que era ex colega, le dije: Alejandro, sé que ustedes van para allá, te pido que ayude a que esto pueda ser una elección donde podamos observar. Finalmente también le escribí al embajador de Venezuela en Chile, que no me contestó el teléfono, pero le mandé un audio, después me respondió. Hicimos todo en forma muy seria, muy oficial. Además, veníamos con un pasaporte diplomático, que miramos la legislación internacional y con Venezuela podemos entrar sin visa, porque si íbamos con pasaporte no diplomático necesitamos pedir visa. Cumplimos todo. Aterrizamos, estamos en la fila y claramente lo único que pasa es que nos piden los pasaportes, nos requisan los pasaportes, nos sacan a un lado y después de un par de horas nos dice: usted se tiene que subir al avión que se está yendo. ¿Por qué? Porque no son personas con el perfil o dignidad de entrar a Venezuela. Esa fue la declaración. Le dije: ¿me la puede dar por escrito, por favor? No, por ningún motivo. Le entregan los pasaportes a la jefa de cabina del avión, o sea, ni siquiera a nosotros, y tuvimos que irnos y nos dimos cuenta que no éramos los únicos. Habían dos periodistas argentinos, estuvieron 24 horas incomunicados, sin celular, y después también nos dimos cuenta que habían 8 personas más en el mismo avión. Pero lo nuestro es irrelevante. Sabíamos que podía pasar, simplemente creo que es importante dar fe de que hay un régimen que no cree muchas veces en la verdadera transparencia. ¿Por qué entra un diputado del Partido Comunista? ¿Por qué entra Marco Enrico Minami? Que de hecho, ojo, le acabo de tuitear a Marco Enrico Minami, a Meo, que está allá ahora, en este momento crítico, y él dijo que iba a cumplir un rol de observador. Él está en el Consejo Nacional Electoral ahora. Entonces, Marco, ¿vas a estar con el pueblo venezolano? ¿Vas a ponerte del lado efectivamente de la gente? ¿O vas a ser cómplice de un eventual fraude? Porque lo que sabemos hoy día, y es la verdad, con todas las encuestas a boca de urna, a diferencia de elecciones pasadas, que eran estrechas, esto ya es masiva la diferencia. Pero parece, Felipe, antiguamente, cuando fueron estrechas, adulteraron algunas de las votaciones para poder ganar. Hoy día no tienen por dónde. Sí. O sea, la pregunta, y por eso la presión del presidente Boric me parece muy relevante, muy positiva. Porque es en estos momentos donde está la encrucijada de muchas de las instituciones, incluyendo Marco Enrico Minami, que está allá, invitado, y a él sí lo dejaron entrar, si es que se va a poner del lado del pueblo venezolano, o va a ser un títere del régimen, y una vez más vamos a tener que seguir esperando que Venezuela recupere su democracia. Por eso se lo digo, Felipe, porque Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del régimen, está llamando a ir a las calles, digamos, a que el chavismo vaya y esto, por supuesto, es muy delicado porque se puede producir, por supuesto, un enfrentamiento. Ya hay enfrentamiento en los lugares de votación en este minuto porque los han cerrado, en fin, y están esperando las actas. Y entonces esto es muy complicado, es muy delicado, puede terminar en una cuestión obviamente violenta. Y que entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que debería pasar a su juicio con las personas chilenas que están allá? Porque no solamente está Marco Enrique Minami, también hay otros personajes del país, digamos, del Partido Comunista, en fin. Yo te insisto, creo que en estos momentos probablemente hay una fricción al interior del régimen tremenda. Va a depender mucho si hay descolgados, si es que los militares finalmente son capaces de decir: ¿sabe qué? Yo me voy a poner del lado de la gente. Y yo lo que espero, además aquí el rol de Lula da Silva creo que fue muy importante unos días antes,
porque además hay una presión internacional hoy día de muchos países que saben además que este resultado determina otro elemento clave, que es el problema migratorio que tenemos en Latinoamérica. O sea, si es que hoy día Venezuela recupera la democracia, de paso se soluciona un problema estructural que tiene Latinoamérica, que es la migración y la crisis migratoria que tenemos, donde en todos los países está siendo un problema. Entonces, ¿por qué Lula da Silva y muchos más empiezan a presionar cada vez más? Porque se dan cuenta que el problema que ha generado esta dictadura, que es la causante de la migración ilegal en Chile y en toda Latinoamérica, es tremenda. Entonces, yo tengo esperanza todavía, Eduardo, de que, y por eso lo que está haciendo María Corina y Edmundo es muy importante. Le están diciendo a todas las personas que se queden en los centros de votación. Que, como bien decía Mónica, que tengamos efectivamente las actas, porque la única forma de demostrar el fraude es súper simple. Centro de votación número 1, este es el acta. Vi los votos, aquí están. Y no se los quieren pasar hoy día. Entonces, el susto que tienen muchos de ellos es que los colectivos vengan con la violencia. ¿Para qué? Para que se vayan. Y una vez que se vayan, puedan hacer lo que quieran con las actas. ¿Pero qué le parece que Diosdado Cabello llame a que se tomen las calles y dice esta gente, la oposición, no entiende las razones del pueblo? Ellos saben que los resultados no los favorecen y van a buscar generar violencia. O sea, la dictadura de Maduro le está endilgando a la oposición y está llamando a tomarse las calles. ¿Estamos frente a qué? ¿Qué es lo que está a punto de pasar en Venezuela? Todavía creo que es prematuro. Yo sigo con una esperanza de que eventualmente las instituciones se friccionen a un nivel que la verdad salga por delante. Todavía no estamos en el nivel de poder decirte definitivamente aquí. De hecho, el silencio que está teniendo el CNE y el régimen, de alguna manera, da cuenta de una fricción interna. Porque Como el 2015. No es que salieron con un libreto impecable, temprano, pauteado, sino que están en una fricción, están demorándose. O sea, mientras estamos hablando acá, allá hay una fricción. Entonces, pero tú sí tienes razón, Mónica, que este llamado de Diosdado y este llamado a ir, de alguna manera, generar la sensación de violencia, que se condice con lo que dijo antes Maduro con los baños de sangre, que después Lula da Silva le responde. El susto que uno tiene es que si es que las instituciones no funcionan, la frustración del pueblo venezolano puede ser muy grande también. Y eso puede generar un choque tremendo en las calles, que ojalá no se dé. Por eso es tan importante el rol de alguien como Marco Enrico Minami, que es un compatriota, que vive en una democracia que es la nuestra, que levante la voz. Ahora, ¿cómo evalúa usted el rol del gobierno? ¿Cómo ha estado el presidente de la República y el canciller? Bien, yo siento que he estado un poquito pasivo en el último tiempo, pero lo que acaba de hacer me parece muy importante. O sea, el presidente Boric es un demócrata, y eso lo quiero decir con todas sus letras. Es verdad que ha tenido a veces un doble estándar con Cuba, pero por lo menos en materia de Venezuela y Nicaragua ha sido muy tajante, muy claro. Pero no ha hablado nunca de dictadura. Habla de este régimen autoritario. En Venezuela entiendo que sí, puede que me equivoque, pero no. Creo que no ha dicho nunca la palabra dictadura. Perdón. Yo creo que no lo ha dicho nunca. No. Bueno, pero está bien. Pero tenía una ha sido bastante claro en esto y yo creo que ojalá... Se enfrentó a Lula también. No, pero después se plegó a Lula. No. Y después se plegó. No, cuando fue a Brasil, sí. Lula habló del relato sobre las violaciones de los derechos humanos y el presidente de la República salió a decir, esto no es un relato, hay violación a los derechos humanos. Sí, claro, por supuesto. Y después, en el fondo, ahora Lula está en el fondo en la misma línea de Boric. En la misma línea, claro. Y esa fricción, pero acá en Chile... se ve una fricción dentro del gobierno también. O sea, el presidente del Partido Comunista hoy día dijo que el fondo que espera que gane Maduro, que él cree que la oposición no va a reconocer. O sea, un poco en la línea del discurso que estamos viendo de Diosdado Cabello, mientras por otra parte el canciller y el presidente en otra. ¿Es posible que en un gobierno hayan estas dos miradas tan distintas? Yo creo que es parte de la contradicción vital que tiene este gobierno. Y ellos eligieron gobernar con el Partido Comunista a pesar de estas diferencias. Pero eso no hace que yo crea que el presidente Boric no tenga esas convicciones. Creo que sí las tiene. Ahora, dicho eso, yo creo que aquí hay varios que están con mucho silencio todavía. Yo esperaría también, por ejemplo, que Michelle Bachelet pudiera jugar un rol hoy día. Importante. Claro. Michelle Bachelet, ¿por qué está en silencio? Debería estar levantando la voz con mucha fuerza. Entonces, ¿somos o no somos? En un momento tan crítico como este, donde todos sabemos que la esperanza es total. Hoy día, realmente creo que hace mucho tiempo que no se lograba recuperar la esperanza en Venezuela. O sea, después del intento de Guaidó, yo estuve en el 2015, en la elección que se ganó y que después desconoció Maduro con la Asamblea Popular. Pero en el fondo en esa elección había mucha alegría porque habían ganado democráticamente. Y después que Guaidó hizo un tremendo intento, cayeron las esperanzas. Y ahora María Corina con el mundo han logrado una cosa notable y por eso yo creo que no van a dejar de las calles el pueblo venezolano hasta que efectivamente se reconozca la verdad. Eso es lo que creo y siento que está pasando.
O sea, Sí. el régimen que tiene toda la autoridad militar se está enfrentando a un pueblo que yo siento que esta vez dice, no me voy a quedar callado, no me van a sacar de la calle. Y eso es muy complejo. Senador, ¿qué debería hacer el gobierno chileno, que un poco en la misma línea que estamos hablando, porque ahora ya el presidente habló el canciller, pusieron un punto, pero ¿qué pasa si esto se alarga 24 horas, 48 horas y no hay resultados? ¿Qué debería hacer Chile? Bueno, yo creo que aquí viene una pregunta mucho más compleja, que es qué debiera hacer la comunidad internacional, no solamente Chile. Y ahí es donde nos tomamos con un talón de Aquiles que, en general, la comunidad internacional no tiene herramientas efectivas para ayudar a los países que sufren una dictadura. ¿Ah? No hay herramientas efectivas que uno diga, mira, sabes que aprieta el botón número 2, 3, 4 del protocolo. Y es súper frustrante, porque en el fondo dice, ¿cómo es posible que alguien privatice un país por tanto tiempo? Y se lo robe y torture y están todos los elementos. La misma Michelle Bachelet en su minuto hizo informes brutales sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Yo mismo llevé a Maduro a la Corte Penal Internacional y lo llevamos con todos los papeles, una serie de parlamentarios. Está todo ahí. Entonces, es muy compleja tu pregunta porque no hay un protocolo que funcione y la esperanza está en la fricción interna. Que los militares, y ahí Padrino juega un rol muy importante y obviamente uno habla con los venezolanos y dicen, yo espero que alguna facción de ese mundo diga yo me pongo del lado del pueblo y no del lado del dictador en esta oportunidad. Ahora, a contrario censo, si por el contrario parte una transición en las próximas 48 horas, que obviamente lo que uno esperaría en una situación como esta es que haya un reconocimiento del régimen y que eso iniciara quizás como fue en Chile, ¿no? Ese 5 de octubre del 88, ¿no? Que inmediatamente se reconoce y parte un proceso de transición ejemplar, digamos, que ha sido copiado, imitado y saludado por muchas personas en el mundo. Podría pasar lo mismo y ahí se abre una esperanza no solamente para los venezolanos que quieren volver, eso entre 8 y 10 millones, 25% de la población que quieren volver a su país, sino que quizás para nosotros también será una esperanza en el sentido de poder deportar a esa cantidad enorme de venezolanos que han entrado, digamos, porque aquí nosotros hemos tenido oleadas muy distintas, nos viene una oleada maravillosa, todos tenemos amigos adorables, personas con las que trabajamos, venezolanos fantásticos, pero hay otro grupo también que entró de otros modos y a hacer otras cosas que no hemos podido mandar a ni uno, o muy pocos, digamos. Yo me imagino que el gobierno, lo inteligente sería que el gobierno nuestro rápidamente tratara de construir relaciones con el nuevo régimen o el nuevo gobierno venezolano para ver si de una buena vez podemos... Bueno, yo creo que tú estás tocando el tema que hace que la presión internacional para que esto funcione es súper importante porque el problema migratorio no es solamente chileno. O sea, aquí tenemos una crisis migratoria que no habíamos visto nunca y por lo mismo veo presiones desde Brasil, presiones desde Colombia, presiones desde Argentina. O sea, veo que hay una fuerza para que esto se solucione porque puede ser la solución al problema migratorio que hoy día no tenemos. Entonces, tú tienes mucha razón y la duda que yo tengo es cómo se hace esa transición, porque aquí lo relevante también va a ser para que Maduro eventualmente esté dispuesto a entregar el poder, quién se sienta a la mesa de cómo hacen todos los acuerdos para que eso ocurra. Desgraciadamente las dictaduras, cuando salen del poder, muchas veces tienen amnistías y generan incentivos para que puedan entregar el poder. La pregunta que yo tengo, que me hago hoy día es quién está teniendo esas conversaciones con el régimen. Tengo alguna información que me ha llegado, pero obviamente no es... Sí, hay una serie de, a propósito de eso, Felipe, hay una serie de todo tipo de rumores. Tal cual. Entonces hay que tener mucho cuidado. De que estaría negociando su salida con Estados Unidos y todas las cosas. No, pero efectivamente han habido negociaciones en los días con Estados Unidos. No sabemos el contenido de esas declaraciones, pero están reconocidas esos contactos. Sí. O sea, bueno, todo eso mientras no haya muestras fidedignas de aquello, son básicamente rumores. Pero lo que sí es claro es que en caso de que se diera el resultado positivo, de que se reconociera la derrota o finalmente la derrota se impusiera de alguna forma, claramente esto va a ser con una transición. O sea, no me imagino que esto sea mañana mismo saliendo. O sea, esto creo que va a requerir una... Ahora, esto recién comienza. Felipe, pero al contrario, senador, si es que finalmente se afirma en el poder Nicolás Maduro, conversábamos en CNN Prime con el ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, senador también, colega suyo, y él decía es que si se queda Maduro, el continente se tiene que preparar por una nueva ola migratoria. Porque la crisis puede ser aún peor. Por supuesto. O sea, lo creo así. Y por lo mismo creo que están las presiones internacionales para que
Venezuela vuelva a crecer, vuelva a desarrollarse, vuelva a tener libertad, vuelva a recibir a esas familias, madres que se separaron de sus hijos, abuelas que no ven a su nieto. O sea, creo que es muy relevante lo que está ocurriendo. Y yo espero que el régimen vea que las movilizaciones no van a parar. O sea, yo realmente veo un nivel de optimismo, de euforia, de deseo de cambio tan grande que no creo que sea tan fácil esta vez para el régimen simplemente utilizar la violencia como la venían ocupando. Creo que es muy masivo y creo que lo que pase en las próximas horas, esta noche, es muy decisivo. Porque en el fondo o esto se masifica y eventualmente el régimen es incapaz de aplacar esta movilización ciudadana, o eventualmente la violencia se dispara y claramente eso sería el peor de los escenarios. ¿Debe ser solo interés en lo migratorio o usted cree que también le reconoce algún cambio de convicción también, aparte de la izquierda latinoamericana? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque vemos a Petro, vemos que se suma, vemos a Lula que se suma, a Alberto Fernández que no lo dejan entrar tampoco. Le van quedando pocos aliados al régimen de Nicolás Maduro, pero uno pudiera pensar que hay más mérito incluso cuando hay una cierta cercanía ideológica en criticar a alguien, que es algo que cuesta. O sea, a los de derecha les cuesta en general criticar a las dictaduras de derecha. Hay gente todavía en Chile que cuesta que de derecha que digan que lo de Pinochet fue una dictadura, o que tenga una mirada crítica sobre violación de los derechos humanos, por ejemplo, en El Salvador. Y también a la izquierda le cuesta cuando hay cercanía ideológica con un régimen de izquierda. Entonces, ¿se está quedando solo este régimen? ¿Hay un cambio de convicciones en la izquierda latinoamericana, en parte de ella, que no la tenía antes? Otras sí la tenía. Yo te voy a responder diciendo que es una gran noticia que tengamos esta transversalidad de apoyo al tema de la democracia y una condena a una dictadura que es muy evidente. Por lo tanto, yo lo celebro. Aquí no me quedo en el... Oiga, es que antes dijo, el mismo presidente Boric antes defendía lo que pasaba en Venezuela, hoy día no, y lo aplaudo. O sea, aplaudo que vayamos construyendo un mínimo, porque lo que me interesa y lo que nos interesa a todos es que allá cambie la cosa. Si al final uno quiere un país libre, que un pueblo maravilloso que fue secuestrado. Entonces, y más encima, ojo, Brasil es un país muy relevante en esta historia. O sea, Chile es importante, pero Brasil es un país muy relevante en esta historia. Y Lula juega un rol. Lula juega un rol muy... Y Lula además es un personaje muy relevante. Entonces, ¿qué está pasando mientras hablamos acá nosotros con Lula? O sea, las presiones se están operando en este momento en distintas partes, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile también, y me alegra de nuevo ver estas declaraciones del presidente Boric oportunas en este momento. Así que estamos en contacto con Carolina Valdivia, ex canciller del gobierno del presidente Piñera, y para preguntarle exactamente cómo, un poco lo que tú estás diciendo, cómo el mundo mira una elección en Venezuela que puede hacer que las cosas sean de una manera o sean de otra manera de acuerdo a los apoyos. A ver, Carolina, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo están? Hola, Mónica. Y hola, Felipe también. Hola. Estamos junto a Eduardo Sepúlveda también en el panel de tolerancia y queríamos tu primera impresión sobre lo que está pasando en estos momentos. Mira, la primera impresión a estas horas, ya siendo casi las 11 de la noche, si el régimen hubiese ganado democráticamente la elección, ya lo sabríamos. O sea, no estarían ocultándose, no se estarían haciendo todas estas maniobras, donde Maduro no ha aparecido, donde ha estado el vocero, que es Diosdado Cabello, que además siempre es el hombre que termina dando esta, la primera línea para dar ciertas noticias en Venezuela. No hemos visto tampoco ninguna, y es lo que a mí también me llama mucho la atención, no hemos visto cuál es la actitud de Vladimir Padrino López, que también es un personaje muy importante dentro del régimen en Venezuela, y probablemente allí se está buscando, se está tratando de saber qué es lo que se va a hacer, porque al parecer de lo que dice la oposición, de lo que se ha entregado o de la información que tenemos hasta ahora, habría ganado Edmundo González, pero como les digo, tanto los jerarcas del régimen, incluido el hijo de Nicolás Maduro, están mostrando que están buscando alguna fórmula para ver qué es lo que se hace ahora. Si reconocer, no reconocer, probablemente la vía es no reconocer el triunfo de la oposición, y cómo se sigue adelante. Carolina, ¿qué es, crees tú, lo que va a determinar que se reconozca o no los resultados?
Mira, probablemente aquí lo fundamental, y eso tenemos que tenerlo bien claro, es que no se va a entregar voluntariamente el poder si es que no hay garantías para Nicolás Maduro y todos sus jerarcas o todos sus adláteres. Y las garantías pasan principalmente por impunidad en un tema fundamental que es la acusación de crímenes de lesa humanidad, principalmente ante la Corte Penal Internacional. Yo creo que ese es el foco muy importante que hay que mirar. Y si es que se llegasen a reconocer eventualmente el triunfo de Vente Venezuela y de Edmundo González, va a venir un periodo muy largo donde ese va a ser un punto esencial. Es decir, ¿qué va a pasar con estas acusaciones? Ya hemos tenido ciertos antecedentes o al menos ciertas determinaciones desde el lado de Edmundo González y también de María Corina Machado, de mostrar una actitud bastante abierta en el sentido de decir, nosotros no vamos a perseguir a Nicolás Maduro, vamos a buscar una transición que sea pacífica y que sea democrática. ¿Y eso qué nos quiere decir? Es decir, si no lo vamos a perseguir, es decir, no vamos a iniciar juicios probablemente por esto. Y luego también hay otro punto que ha quedado bastante fuera del foco del debate, porque nosotros estamos viendo el debate aquí dentro de Latinoamérica y un debate más bien político, pero sí hay un foco bien importante. Recordemos que ya hace un par de años, desde el año 2018, se abrió un proceso ante la Corte Penal Internacional por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra o por el caso de Venezuela, que ha avanzado bastante, es decir, ya pasó además las primeras etapas. Y lo que ha hecho Maduro en este último tiempo es recibir muchas veces en Caracas al fiscal de la Corte Penal Internacional, inclusive un personaje como Nicolás Maduro, que es muy anti-sistema internacional, y yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, que ha ido escindiéndose del sistema internacional. ¿Sí? Perdona que te interrumpa, pero es importante y relevante a quienes nos están viendo cuando son las 11 de la noche con 8 minutos. Estamos con Carolina Valdivia, con el panel de Tolerancia Cero, estamos con el senador Felipe Kast también aquí en el estudio. Es mostrar un posteo de Edmundo González, el candidato opositor, y dice lo siguiente: los resultados son inocultables, el país eligió un cambio en paz. Información claro, por interno que nos entregan también desde el comando de la oposición es que entre un 66 y un 65% sería el resultado que ellos manejan internamente como el resultado a favor de la oposición, de acuerdo a las actas a las que sí han tenido acceso. Es más, 69,6% Edmundo González, 30,3% Nicolás Maduro son los resultados preliminares que la oposición está haciendo circular, que les entregarían a ellos las actas que han podido escrutar, de las que les han entregado. Claro, y es muy consistente con las encuestas por una parte, con la encuesta a boca de urna, los exit poll, y ahora con la acta. O sea, realmente esto parece ser una cuestión muy consolidada y precisamente, Carolina, el punto es ese, ¿no? Es probable que lo que esté ocurriendo ahora sean negociaciones frenéticas del régimen para decir, perfecto, si reconocemos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? La pregunta es la siguiente. Dado que el tipo de delitos por los que se persigue a Nicolás Maduro son imprescriptibles, además son extraterritoriales, digamos, donde él se vaya. La Constitución venezolana, además. Claro, y él donde se vaya lo pueden seguir persiguiendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el margen real de negociación? Porque lo que debe estar negociando Maduro probablemente esta hora, mientras hablamos, es algún tipo de inmunidad o algún tipo de amnistía o algo por el estilo. ¿Existe hoy eso día? pensando en la buena, digamos. Claro, Está negociando. Y que claro. no está... De hecho, yo quería agregar una pregunta, si me permite. Optimista a lo Sí, mejor. Eduardo, Carolina, solo una pregunta que me la hicieron antes, yo no tengo tal vez la formación para poder responderle, tú tal vez sí, que es en caso de que Nicolás Maduro no reconozca el triunfo, que yo creo que desgraciadamente es una posibilidad que existe y muchos creen que es posible que eso ocurra. ¿Qué herramientas tenemos desde la comunidad internacional para enfrentar un caso como ese, sabiendo que están las actas, o sea, ya con las pruebas de todo el mundo? ¿Qué herramientas hay efectivas para poder apretar o para poder perseguir y tratar de forzar a Maduro a una transición? Mira, eso es básicamente presión internacional y presión de los países que son más relevantes en este caso para Venezuela. En el caso latinoamericano, claramente es Brasil, por el peso de Brasil y además ser un país limítrofe, y también de Colombia. Porque Colombia además tiene la mayor cantidad de venezolanos viviendo dentro de su frontera. O sea, casi 3 millones de venezolanos están actualmente en la propia Colombia.
También Estados Unidos va a tener un peso relevante, no solamente porque el país está dentro de su área más bien de influencia, pero también por las sendas inversiones que existen en Estados Unidos, de compañías de capitales norteamericanos en Estados Unidos, o sea, en Venezuela particularmente en el área del petróleo. Y luego también es bien importante, pero aquí evidentemente que no va a ser muy difícil porque están alineados con Venezuela, cuál va a ser la posición que tome Rusia y la posición de China, por cierto. China suele ser un país muy tremendamente pragmático, pero Nicolás Maduro, el régimen, tiene una deuda muy alta con China. Entonces van a venir por ahí las presiones. Eso es lo que se podría hacer, es decir, tú no puedes, hoy en día no tienes unas herramientas para decir, bueno, vamos a presentar una demanda ante un tribunal determinado para que pase esto y Maduro reconozca reconozca su derrota y proceda a una transición. Eso es así en el ámbito de las relaciones exteriores. Luego la pregunta de Eduardo, yo creo que aquí hay que distinguir, hay dos cosas que son distintas. Una es la jurisdicción que puede tener la Corte Penal Internacional y otra es lo que se llama la jurisdicción universal. En el caso de la Corte Penal Internacional, hay dos principios que son fundamentales para que la Corte, este tribunal, pueda ejercer su jurisdicción, es decir, pueda llevar adelante un proceso y además emitir una sentencia, y que son particularmente la complementariedad. ¿Qué quiere decir el principio de la complementariedad? Quiere decir que la Corte Penal Internacional actúa únicamente cuando los tribunales internos no son capaces o no tienen la voluntad de llevar adelante determinados procesos. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú muestras que tu país, los tribunales de justicia sí funcionan en tu país, se estaría eliminando el principio de la complementariedad y por lo tanto la Corte Penal ya no debería actuar. Una cosa distinta es lo que tú señalas, que cuando estamos hablando de delitos que son imprescriptibles y que son además de lesa humanidad, y que hubiese algún país que tuviese dentro de su legislación estos principios, como fue el caso del arresto de Pinochet en Londres, y que pidiese un arresto de Nicolás Maduro en este sentido, en algún país que reconozca, este principio de la jurisdicción universal. Pero son cosas distintas. Y lo que aquí Maduro, a mi juicio, tiene una preocupación mayor es básicamente lo que pueda pasar con el Tribunal de la Haya, con la Corte Penal Internacional. Y por eso está negociando, o por lo menos ha mostrado una apertura, una cooperación con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha admitido la apertura Carolina, de una... ¿Sí? Sí, perdón que te interrumpa, pero dos cosas. Estamos a punto de escuchar a la oposición venezolana mayoritaria, me refiero a toda la que está en la mesa democrática y respaldando la candidatura de Edmundo González, está a punto de hablar, pero Eduardo tiene una información también relevante en X, Eduardo. Claro, el canciller Iván Gil, el canciller venezolano, tuiteó hace algunos minutos y dice que están denunciando una operación de intervención en contra del proceso electoral, dice nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros. O sea, parece que se está fraguando entonces un relato, una narrativa para desconocer los resultados, ¿no? Eduardo, es que eso ya comenzó. Eso comenzó hace varias horas atrás. Ahora lo dice y lo reafirma el canciller venezolano. Pero ya estábamos viendo a todos los amigos de Maduro. Evo Morales tuiteó algo por el estilo hace ya casi 3 horas. Vladimir Cerrón de Perú Libre también tuiteó algo de ese mismo tono. Entonces, no me extraña que que Maduro esté moviendo a todos sus alfiles de la izquierda latinoamericana para que empiecen con esta narrativa de que se está efectivamente, esto es un movimiento, por supuesto, que siempre el culpable de hacer el imperialismo, esto es un movimiento del imperialismo, nos quieren quitar nuestra voluntad, nuestra soberanía, y ese es el relato que ya conocemos hace mucho tiempo. Y están tratando, por supuesto, también en esta narrativa o en este relato de compensar o de contrarrestar todas las acciones que ha estado realizando Vente Venezuela con María Corina y posiblemente además responde a este comunicado conjunto que salió hace 2 o 3 horas por los gobiernos de Argentina, Perú, Uruguay, Costa Rica, donde lamentablemente Chile no estuvo presente. Oye, bueno, importante una declaración, Fernando, que hace el PPD, el Partido por la Democracia. Dice que el Partido por la Democracia expresa su firme exigencia al régimen de Nicolás Maduro para que respete la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. Es intransable que se garantice el proceso electoral justo y transparente. Respaldamos el llamado de la coalición opositora
a todos los testigos, que son los apoderados, en el fondo, los vocales, los apoderados, más que los vocales son los apoderados de mesa, a que permanezcan en sus centros de votación hasta recibir el acta correspondiente. Es un deber que los ciudadanos acompañen de cerca el proceso. Dice, es hora de que el régimen de Nicolás Maduro cese cualquier forma de interferencia o manipulación que pueda socavar la legitimidad del proceso electoral y el resultado democrático que emane de él. Ahí está la reacción del Partido por la Democracia. Y Javier Milei desde Argentina, estoy intentando abrir porque aquí está, dice, dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante en la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota. Luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte, Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica, dice el presidente de Argentina, Javier Milei. Mira, hay distintos llamados, Mónica, ahora que tú lo mencionas, también particularmente del caso de Colombia, están los comunicados del expresidente Pastrana y también del expresidente Iván Duque, donde están haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a reconocer estos resultados. Y eso es bien llamativo. Y por eso les digo que ahí el rol que puede jugar Vladimir Padrino López como ministro de Defensa y mandamás de las Fuerzas Armadas va a ser bien relevante. Sí, te damos gracias a Carolina Valdivia por este contacto con Tolerancia Cero. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. Hay un montón de cosas que se vienen. Hay varias personas que están preparando sí, seguimos con Alicia Contreras, que está lista. Yo solamente quería mencionarte, Felipe, ¿a ti no te recuerda la dictadura de Pinochet, este momento, cuando en el plebiscito del 88 no querían entregar los resultados? Yo era muy chiquitita, pero recuerdo perfectamente que había monitos animados en la televisión, Correcaminos, de hecho el Correcamino en el fondo, y con Cardemil como símbolo de la dictadura, sin querer dar a conocer los resultados. ¿No te trae recuerdos de la dictadura de Augusto Pinochet este momento de no querer entregar los resultados? Hasta que salió el general Matei. Hasta que en la entrada de la moneda, cuando le pregunta Gema Contreras de Cooperativa en ese momento, y él dice que los resultados están. Lógico. Esto solo, por eso digo, estamos en los momentos cruciales. O sea, ¿te recuerda a Pinochet? O sea, yo tenía 12 años, pero más allá que tenía 12. Sí, pero en el fondo no es que me recuerde el momento, no lo vi, probablemente no sé. Pero lo viste después en archivo. Lo he visto después 1000 veces. Ya, pero te rememora. Una vez más voy a tener que decir que el único que lo vio fui yo. Lo vi 1000 veces y te quiero dar la razón. O sea, estos son los momentos donde la tentación de cualquier dictador es apennarse. Entonces, por eso es tan relevante y me encantaría que ojalá el productor pudiera llamar a Marco Enrico Minami, que está allá ahora. Y ojalá lo pudiera. Ya lo intentamos. Lo intentaron y no quiso. Hasta yo le mandé. Alguno de los que esté adentro y nos pueda decir, oye, esas presiones internas, ¿cómo están funcionando? Porque realmente creo que tenemos a compatriotas que conocemos que debieran hoy día estar. Oye, Marco Enrique Minami sería famoso mundialmente si sale y reconoce la derrota. Como el Matei y vuelve a Chile. Yo lo que te pregunto es, si no hubiera existido un Matei que reconoce la derrota entrando a la moneda al ser preguntado por una periodista, si no existen esas figuras clave, a lo mejor hubiéramos seguido en dictadura. Por lo mismo es tan importante esto. ¿O no? O sea, por supuesto. O sea, es clave que existen estos personajes. O sea, no fue tan voluntaria la entrega, digo yo, del poder. Yo creo sinceramente que lo que le pasó probablemente en la época de Pinochet es que había muchas personas que en su entorno, con poder como Matei y otros, no creo que haya sido el único, que se la jugaron en serio para que el proceso sea real. Y probablemente habían otros. Ya venía descomponiéndose el gobierno, se venía descomponiendo y había figuras. Con las protestas y con todo. Y había figuras. Estados Unidos le había retirado el apoyo. Exactamente, y había pasado un montón de cosas ya. Yo creo que habían figuras suficientes en su entorno que creían que el proceso tenía que ser en serio, y yo creo que habían algunos que querían robarse la cuestión, de todas maneras, como en todas partes. Y que en Venezuela hoy día es si tú quieres, un paralelo bastante lógico, porque no sabemos exactamente cuál es la posición de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero sí sabemos de que hay una reticencia a apoyarlo de presidentes, como lo acabamos de ver, presidentes de izquierda que han tomado distancia. Y lo otro que es relevante, Mónica, es que supongamos que no quieren reconocer, ¿ok? Y que en el fondo dicen, ganamos.
Y supongamos que sale a la calle mucha gente, millones de venezolanos salen a la calle y se movilizan a un nivel muy masivo. Ahí viene otra pregunta. ¿Qué hacen los militares? Sí. Porque en el fondo los militares pueden... Ahora, te cuento lo que acaba de postear. Y yo creo que los militares no creo que quieran salir a la calle a reprimir como probablemente quiera el dictador. Eso es lo que estoy tratando de... Acaba de escribir Antonio Ledesma, y además me avisa que lo escribió en X. Dice, la ventaja de Edmundo González es de millones de votos, este triunfo es inocultable y se va a demostrar con actas y resultados absolutamente fehacientes. Sería más que una barbaridad, algo absurdo y locura pretender desconocer la decisión soberana de los venezolanos. Venezuela quiere paz, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad histórica de no avalar semejante atrocidad. Le está interpelando directamente. El Departamento de Estado también acaba de hablar y está pidiendo dice? transparencia, ¿no? Brian Nichols, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pidiendo Ahora, transparencia. yo insisto en algo que ya mencionamos. Estas son las oportunidades, si es que todo se está dando como se está siendo informado, estas son las oportunidades en que de repente tú observas la aparición de líderes. Por ejemplo, en el caso de Chile mencionamos a Matei, que dice una cosa particular en un momento dado. Preciso. Claro. Habiendo sido, reconozcámoslo, miembro de la dictadura. Por cierto, de la absoluto. Junta. Pero estos son típicos momentos donde de repente alguien dice, ¿sabe que yo no sigo el juego de esto desde dentro del gobierno? Y dice, y ahí se fractura, ahí comienza una corrida. Y ahí cambia todo. Así es, cae el castillo naipe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Felipe Cas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Vamos con los minutos de confianza en un ratito. El dueño de esta empresa jamás imaginó que al dejarla sola... Carlos, estás en propiedad privada. Retírate. De inmediato. ¿Qué humilio? Carlos, te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Nada hacía presagiar eso. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Detrás de cada sueño, de cada hazaña, detrás de cada logro, afuera o adentro. Detrás de todo lo que transforma y crea nuevos mundos, siempre hay una persona. Alguien que pone su fuerza para empujar, su creatividad para innovar, su carisma para convocar y su tiempo y entrega para impactar y emprender. En el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, la diferencia la hacen las personas. Por eso, hoy queremos relevar el factor actitud. Un encuentro que busca sembrar ideas, ejemplos y herramientas para cambiar el mundo. Este 7 de agosto, la innovación, el pensamiento crítico y la sorpresa tienen su cita para honrar a las personas. Ven a ser parte de Factor Actitud. Estamos viendo, escuchemos esto, ese es el comando de la oposición venezolana en estos momentos que está hablando. Escuchemos. Andrés Velázquez, el dirigente, escuchamos. En la ruta pacífica, en la ruta del voto para buscar un cambio en paz, que ha sido la prédica de nuestro candidato Edmundo González. Le solicitamos, en nombre de esa paz, en nombre del futuro, en nombre de un proyecto que persigue es reconciliar a los venezolanos y reconstruir a Venezuela, que no den un paso en falso, que esperen a que se cuenten los votos
que esperen a que podamos tener todas las actas de lo que ocurrió. Apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no nos han permitido tener el resto. Nos han sacado los testigos de las mesas y físicamente ha sido imposible tener todo lo que deberíamos tener si el proceso hubiera facilitado de acuerdo a lo previsto en la ley. Y hoy estamos más que con el deber que lo tenemos de defender la voluntad popular, estamos con la preocupación de defender la paz de Venezuela, su futuro, la posibilidad de que nos podamos entender, que aprendamos a perder y a ganar, que aprendamos también que la democracia es alternancia y que el pueblo tiene derecho a alternar el gobierno cuando considera que le conviene a los intereses del país. Esta rueda de prensa se produce en momentos en que muchas voces... Bueno, la oposición venezolana insiste en que, por cierto, tienen que entregarse las actas, tienen que entregarse todos los documentos de la votación y confían absolutamente en que el resultado es el que están dando las distintas encuestas a boca de urna, que habría probablemente ganado Edmundo González por bastante amplio margen. Vamos a... Bueno, los minutos de confianza, Eduardo Sepúlveda. Muchas gracias. Esta semana el presidente de Televisión Nacional de Chile, TVN, Francisco Vidal, reconoció que fue un error plantear en el Congreso frases que se interpretaron como ofensivas e injustas respecto de Canal 13, Mega y Chilevisión. Como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas. La ministra Camila Vallejo valoró ese mea culpa y pidió más bien enfocarse en el tema de fondo, en la necesidad de que el Estado sea dueño de medios de comunicación, no solo televisión, también radios y otras plataformas informativas. Pues bien, respecto de ese tema de fondo, existe un punto de vista alternativo que vale la pena poner sobre la mesa. La vida en sociedad funciona en base a una especie de pacto en que las personas le entregamos al Estado el poder de gobernar, es decir, de imponer reglas mediante la fuerza. Así estamos obligados a pagar impuestos, a respetar a la fuerza pública, a no salir del país si lo prohíben, a pagar una multa si no cumplimos con la obligación de votar, tema tan noticioso estos días, ¿no? Como ven, renunciamos a parte de nuestras libertades, pero entendemos que es el precio a pagar por tener orden y paz para poder vivir juntos los distintos. Pero así como le cedemos al Estado el monopolio de la fuerza, los ciudadanos nos guardamos el monopolio de la opinión, para poder juzgar al Estado, para evaluar si usa bien o mal el poder y el dinero que las personas le damos. Por eso, los medios de comunicación son esencialmente un ámbito de la sociedad civil. En ellos trabajan los periodistas, los llamados perros guardianes de la sociedad. Y tal como la primera responsabilidad del Estado es garantizar un país en orden, la primera tarea de la prensa es vigilar al Estado. Porque lo que no puede perder la sociedad civil es uno de los derechos más sagrados, el derecho a pataleo. Mónica Rincón. Quiero hacer un reconocimiento a esa niña que se atrevió a grabar videos de Eduardo Macaya cometiendo, según sentencia del tribunal, abusos sexuales, porque seguro sabía que iba a ser muy difícil que le creyeran. No sé si esperaba que la intentaran desacreditar con calificativos como niña agrandada o loca, pero ella y su familia hicieron todo bien. No barrieron bajo la alfombra, no sucumbieron al natural miedo, no hicieron funas públicas, no. Fueron a tribunales, por ellas y por más. No es la única. Hay más niños o adolescentes que lo han hecho en otros casos, en otros procesos judiciales. Qué pena que sientan que con su palabra no bastaba. A cada víctima le deberíamos pedir perdón, porque en Chile no se trata igual a todos, porque no hay millones de pesos que, como caución, garanticen en casos de abuso sexual que las víctimas no corran riesgo o que se creen futuras víctimas, sobre todo si es que en vez de estar tras las rejas, el abusador accede al arresto domiciliario, que además se le va a descontar de una pena ya breve. Aún así, a todos ustedes que en sus casas saben que hay un abusador en algún lugar o que han sobrevivido a estos depredadores o que conocen un amigo o familiar víctima o victimario, los invito a confiar, a ir a tribunales,
a no callar, porque cada condena que se logra es un paso más en la seguridad de un niño o de una niña. Bueno, voy yo. Todos conocemos las características del presidente de Venezuela y sus acostumbradas amenazas contra sus rivales políticos, por lo que su referencia a que si él no gana las elecciones hoy, Venezuela caerá en un baño de sangre, son fuertes, pero no son novedosas. Cuando los candidatos dicen frases inéditas y chocantes y ellas calzan con el estilo comunicacional del candidato, bueno, es algo típico, más de lo mismo. Que Milei use garabatos en sus discursos y basuree a sus rivales es su estilo, ya no es novedad. Por eso llamó tanto la atención en Estados Unidos una frase del expresidente y candidato republicano Donald Trump. Hablando ante una organización conservadora cristiana, dijo: cristianos, vayan a votar, solo por esta vez. No tendrán que hacerlo nunca más. En 4 años más, todo estará arreglado. La interpretación de sus palabras cobró vuelo de inmediato, desde proclamar una futura dictadura hasta tener mucha seguridad en su victoria. Las palabras crean realidad. Si no lo sabremos nosotros, que tenemos desde el matapacos por la izquierda hasta la promesa electoral de correr bala de un candidato de derecha. Decir una frase controvertida es fácil. El candidato se entusiasma con la presencia de sus fans o de un micrófono y se pone creativo. Explicarlas más tarde, como acabamos de verlo en el caso Macaya, o cuando el presidente Boric improvisó su más Narbona menos Craig, no es tan fácil, ni tan gracioso después. Si la frase de Trump la hubiese dicho Maduro, la connotación dictatorial sería evidente, pero lo dijo Trump en la democracia más sólida de Occidente y dejó a medio mundo plop. Yo quería decir que yo creo firmemente en que tiene que haber en todo caso una televisión pública. Yo también. También creo que tienen que haber medios privados. Por o sea, cierto, mientras más diversidad, mejor. Y creo que una cosa además no se contrapone con la otra. Lo que sí me parece difícil es querer que haya una televisión pública que no se rija por el rating, que no se rija por, sino que no sé, que sea como celestial. O sea, la BBC funciona con el aporte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Pero que cumple un rol pero que es muy distinta. Muchas veces se compara la BBC no con TVN. Empecemos por no pero cuotear. Son muy distintas. Está bien, pero tendríamos que empezar por decidir en ese lugar y en otro, no cuotear, por ejemplo, y por un lado apuntar a la masividad y a crear audiencia. Y misión, porque efectivamente no es que no puedan existir canales públicos, pero tienen que cumplir un rol específico donde la sociedad civil no es capaz de estar probablemente. No sé, señal internacional, también etcétera. darle voz a la sociedad civil, yo creo que es todo eso. Claro, pero a lo mejor pueden haber fondos concursables del Estado. O sea, si tú con el dinero de los contribuyentes vas a hacer que el Estado, el gobierno va a tener un canal, cuando es un ámbito de la sociedad civil... Bueno, pero Televisión Nacional en ese sentido, históricamente se ha podido autofinanciar perfectamente bien. No, está con tremenda deuda. Sí. No, ahora está con una deuda hace tiempo grande, hace varios años, claro, de varios años, pero demostró en un momento dado tener una capacidad de financiamiento sin necesidad de pedirle plata al Estado. Sí, claro, pero lo que yo veo es que yo no veo, o sea, si como sociedad decimos queremos que exista una televisión pública, a mí me parece importante, puede que a otro no le parezca, pero si llega a existir, si existe ese consenso como sociedad y no queremos que se rija por las reglas del rating, entonces tenemos que apoyarlo financieramente. Y radio estatal también. Junto con, y radio y no es que estatal no es lo mismo que público. ¿Cuál es la o sea, me parece que tiene que tener misión pública, ser estatal y no ser de gobierno. No ser del gobierno de turno. O sea, que todos los gobiernos renuncien a intentar influir. Eso suena muy bien, ahora que sea posible. Bueno, funciona la BBC. Eso requiere, entre otras cosas, un directo. Pero es muy distinto, pero sí, no se puede comparar la BBC con... Bueno, no se puede comparar, entre otras cosas, porque son nombrados de forma distinta los, sí, todo el directorio, todos los sectores políticos, que es lo más difícil. Sí, todos los sectores políticos tienen que estar dispuestos a renunciar al poder, izquierda y derecha. Sí, de acuerdo. Y eso es lo más difícil del planeta, más difícil, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en Estados Unidos existe la National Public Radio y hay también canales estatales de televisión. Y de nuevo tienen que renunciar los políticos a no influir. Compiten de igual a igual con la televisión privada. Nos vamos a despedir, pero quiero pasar un aviso. Vamos a seguir una transmisión especial junto a Alicia Contreras y a invitados internacionales también y nacionales para seguir contándoles lo que está ocurriendo en estas horas críticas para Venezuela. Así es. Gracias, Mónica, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos, por cierto, en Tolerancia Cero el próximo domingo.